To this day, the mothers continue demonstrating in the plaza every Thursday, demanding information about their missing loved ones whose fates remain unknown. These women are known as the mothers of Plaza de Mayo. Aida Suárez is the mother of Hugo Héctor, a factory worker who disappeared. A golpes me obligaron a abrir la puerta, que era una madrugada a las 5 de la mañana, y entraron con armas cortas, armas largas. Ellos estaban nerviosos, abrían y cerraban los aparadores, la heladera, todo, buscaban cosas, buscaban armas, parece. Entonces uno de las personas estas que estaban, vino, me tiró del brazo, me sacó y abrió la puerta y estaba mi hijo sentado en la cama, tratándose de vestir. Entonces gritó, dice, acá hay uno, dice, acá hay uno, dice. Entonces 2 fornidos grandotes, con las armas en la mano, me dijeron que no me moviera de ahí. Me llamo Elira Galetti. En esta foto me ven con mi esposo y mi hija Liliana. Mi hija desapareció el 13 de junio de 1977 y desapareció con su compañero, un hermano de este y un hijo, no del matrimonio, sino del primer matrimonio de él, un muchachito de 16 años, alumno de 3er año del colegio comercial, y además con una lesión cardíaca congénita, lo cual pensamos que tiene que haber sufrido y haber padecido mucho. Era muy delicada, hacía poquito tiempo que lo habían operado. Mi nombre es René Peluán. Soy miembro de la Comisión de las Madres, vocal de la misma. Tengo mis 3 hijos desaparecidos. Son todos mis hijos. El mayor, Luis, estudiante de medicina, quien además trabajaba, desapareció el 10 de agosto de 1976. Fue secuestrado en la calle. Los 2 más chicos, los 2 menores, a quienes yo envié, al mes de desaparecer Luis, a Punta del Este, Uruguay, con el objeto de protegerlos, ya que en la Argentina se vivía bajo el terror, fueron secuestrados en Punta del Este, casi 3 meses después, por un comando argentino con la cooperación de los militares uruguayos. Me llamo María Elisa Ashman de Landín. Tengo 58 años, 5 hijos, 2 desaparecidos, 1 entregado el 22 de junio como muerto. Aquí yace mi hijo, asesinado por la dictadura militar por querer una sociedad más justa y más buena y más humana. Mi hijo es Martín Ramón. Cinco hijos tengo. Todos fueron bastante buenos conmigo y además 2 les gustó la política. El más chico probablemente lo mataron porque era de la juventud peronista. The Peronista Youth Organization was created in the 1940s by General Juan Perón. Perón's presidency had the massive support of the labor movement. He was ousted by a coup because of his progressive social policies. After 18 years in exile, Perón returned to Argentina and was hailed by a new generation. Young people hoped that he would once again break the traditional alliance between the military and the wealthy.
Perón ran for president in 1973 and won by a landslide. Hugo Héctor, cuando en el regreso de Perón, él tenía entre 17 y 18 años. Es como toda la juventud que se enloquecía por un cambio de vida. Lo deseaban ardientemente, toda la juventud acá deseaba un cambio de vida, ¿no es cierto? Un cambio de, qué sé yo, ser, como él me decía, la igualdad entre las personas. ¿Por qué tiene uno tener muchos y otro y no tener nada? Entonces se dedicó a ayudar a la gente, porque él no podía admitir que mientras él tenía un techo donde dormir y estar con su familia, haya chicos, como él me decía a veces, que viene un temporal, un viento, una lluvia fuerte, y en las villas miserias, que ahora le llaman emergencia, pero son villas de miseria, le vuelan los techos, no tienen dónde estar. Entonces él me dijo, estamos levantando una guardería para hacer una casa, para que las madres dejen los nenitos ahí. Había de todo, médicos, maestros que se encargaban de enseñar a los chiquitos, de atender a las criaturas. Y eso es lo que hacía mi hijo. Yo creo, yo lo apoyaba en todo porque sé que era bueno y era humano lo que él hacía. El mayor Luis era particularmente dulce. Yo solía hacerle una broma que si tenía miel en los pantalones, porque si había algún niño o un chiquito alrededor, con toda seguridad que se le acercaba, porque sentía esa dulzura. Claudio, mi segundo hijo, había cumplido 23 años solo una semana antes. Estudiaba abogacía, derecho, pero en realidad lo que él era, poeta y músico. Justamente el día de su cumpleaños había escrito un poema hermoso pensando en su hermano desaparecido. Hermoso. Decía algo así como que quizás fuera la lluvia la que mojaba su rostro, pero en realidad eran las lágrimas. En cuanto a Lila, 20 años. 20 años llenos de esperanza. Como yo suelo decir, la edad rosada en que se espera el príncipe azul. Muy inteligente, muy tímida. Terrible. Estudiaba psicología. Y tenía ideales, igual que sus hermanos, igual. Pero te vuelvo a decir, tener ideales es lo normal en la juventud. Si no se los tienes, ya se es viejo. Por supuesto, me duele hablar de mis hijos. Me duele mucho. Liliana no era una adolescente cuando se fue, era una muchacha ya de 31 años. Tenía muy clara su posición ideológica y era historiadora, que se había dedicado hacia la historia argentina y realmente le interesaban los problemas sociales de la historia argentina. Su último ensayo, su último estudio era precisamente del nacimiento de la clase oligárquica argentina en la década del 60. Vos ves que eran temas y especialidades que el gobierno no las quiso y fueron las de las que ralió, no solo ralió a personas, sino que también ralió a disciplinas, a todas aquellas que hacían a la investigación, a la proyección del hombre en los problemas sociales, en el engranaje social, todas esas fueron cercenadas. Lo fue antropología, lo fue historia social, lo fue psicología. Después que se produce el golpe, Liliana comienza a elaborar informes sobre las torturas y las desapariciones que se iban produciendo en el país. Esta dedicación de Liliana, esta lucha que ella empeñó por los derechos humanos,
de corazón, porque venía a casa y con satisfacción nos hablaba de los datos que había conseguido, en alguna medida están mezclados al hecho de su desaparición. A los 15 años, Martín quería ingresar en la política que ayudara al humilde. Entonces se ingresó en el grupo juvenil de la iglesia de la parroquia de nuestro barrio. Pero ya al madurar comenzó políticamente a trabajar y a militar en la Juventud Peronista, la JP. Porque para él todos eran sus hermanos en Cristo. No había diferencia de color, de casta, para él eran todos sus hermanos. Realmente me enseñó, mi hijo parece que me hubiera parido a mí él, no yo a él, porque me enseñó a amar a la gente. The young people's enthusiasm soon vanished. In 1974, Perón expelled the left-wingers of his party. Que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. They joined the resistance movement. Perón died soon after. His second wife, Isabel Perón, became president. The economic situation was disastrous. Massive strikes paralyzed the country. Violence was the order of the day. Military and paramilitary groups scoured the universities for dissidents. Students were taken away for interrogation, and some never returned. A weak Isabel passed laws allowing military leaders Videla, Macera, and Agosti to exterminate all subversives. In 1976, a junta headed by General Videla claimed they were saving the country from chaos and ousted Isabel Perón. El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Meanwhile, General Videla had suspended all civil rights. At bus stops, at work, at home, and in cafes, people were taken away, disappeared. A las 7 de la mañana yo estuve en la comisaría. Al entrar a la comisaría estaba el guardia, el que hace de guardia. Y entonces me preguntó qué quería. Y le digo yo que vengo a denunciar, le digo que se han llevado a mi hijo y yo no sé ni quién es ni por qué. Ah, no, dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso porque a nosotros nos habían comunicado que dejemos la zona libre. Insistí tanto y lloraba tanto, desesperada, que me hicieron pasar. Firmé la denuncia y entonces, no conforme con eso, me dice... Cuando yo iba saliendo, me dice un policía, que estaba así, un agente común, ¿no?, de policía, me dijo, señora, tiene que ir a los regimientos militares. Y de ahí me dijeron que ahí no había ningún heterosuario y que ellos no hacían los operativos. Después me dijeron, no, nosotros no sabemos nada. Y llegué al Ministerio del Interior, esa misma mañana del lunes. Y me atendieron en mesa de entrada. Y ahí me dijeron que tenía que ir por escrita la denuncia. En el año 79, cuando vino la OEA, presentamos el caso de Martín y de Horacio. En las mesas de trabajo también de Ginebra, el caso fue presentado. Tan es así de que aquí, hasta en los mismos días del cumpleaños de ellos, hacíamos una solicitada para felicitarlos por el cumpleaños de ellos. En una de las solicitadas, yo solicito justicia. Pido que mis hijos sean castigados si mis hijos son culpables y si no, que sean liberados. Nunca tuvimos una respuesta. Muchas noches pasé sin dormir, arrimada a esta ventana. Auto que paraba, auto que yo ya estaba alerta. Pero no volvieron más, lo tenían a Martín. Bueno, desaparece Horacio. Y realmente dije, no, basta de miedo, ya no tengo que tener miedo. Y salí a la calle, recorrimos todos los lugares para hacer la denuncia. Y entonces, ¿dónde nos reunimos? En la Plaza de Mayo. Esa primera tarde me senté en un banco, alejadita
de la columna y pensaba si exigirían algo en especial ese grupo de mujeres. Y mientras lo pensaba, sería la tristeza que me dominaba, sería la situación en sí misma. Lo cierto es que lloraba y volví a mi casa sin haber logrado lo que quería. No lo logré tampoco la segunda ida, que fue al otro jueves. Por lo menos había aprendido ya bien la hora y el día. Y se me sentó también otra madre. Y tenía así la misma sensación de temor. Veíamos el grupo muy hecho. Y bueno, la tercera vez no pude más y me acerqué. Y la primera pregunta que se me hizo fue, ¿vos quién tenés desaparecido? Entonces sentí que todas éramos la misma persona. No se preguntaba ni qué posición política tenían los hijos, no se preguntaba nada. Lo único que había que luchar era para exigir que se nos diera información sobre esos hijos. Y desde ese momento me sentí realmente que había encontrado el lugar donde yo iba a luchar. La primera vez me emocioné tanto que al bajar del colectivo e ir directamente donde había los grupitos de madres me sentí muy emocionada. Lloré mucho, pero estaba el pecho de cada madre. Me gusta estar con las madres de plaza, porque como todas tenemos el mismo problema, entonces una se reconforta a la otra. No es eso, no, es que no puedo más. Ha sido una lucha muy dura, muy difícil. Comenzaron 14 madres, 14 mujeres desamparadas en esa enorme plaza, sin saber siquiera bien qué querían hacer. Únicamente que querían llegar a ver si podían hablar con el presidente o con alguien que las escuchara y les dijera de sus hijos. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Te digo que ir a la plaza para las madres había que vencer el miedo. Quizá por eso nos dijeron las locas, ¿no? Porque en un momento en que todo el mundo estaba aterrorizada, nosotros lo superábamos ese terror. No es que no lo sintiéramos, sentíamos miedo, pero lo superábamos, porque era nuestra obligación y nuestra desesperación. Con vida los queremos, con vida los quemaron, con vida los queremos, con vida los llevaron, con vida los queremos, con vida los queremos. Veíamos ahí hombres altos, muy altos porque los escogían, realmente con la ropa de combate, los cascos, las botas, las armas largas. Nos han pegado carteles infamantes, nos han escrito en las paredes, cortado las líneas del teléfono, por supuesto, interceptado las llamadas. En 1977, diciembre de 1977, las madres y familiares, parientes de los desaparecidos, estamos tratando de reunir dinero para publicar un aviso pago en los diarios, lo que acá llamamos una solicitada, con los nombres de los desaparecidos de que teníamos noticia hasta ese momento. A raíz de eso nos encontramos en una iglesia. De ahí fueron secuestrados algunas madres e inclusive una monja francesa que era solidaria con el problema. De las madres secuestradas, una de ellas era Azucena de Vincenti, que fue precisamente la madre que tuvo la idea de ir a la Plaza de Mayo. De alguna manera, la líder del grupo hasta ese momento. La dictadura militar pensó que de esa manera también nos eliminaría, que el terror iba a ser tal, de tal envergadura, que las madres no concurriríamos más a la plaza. Pero se equivocaron. No supieron medir ni el amor de las madres ni la desesperación de las madres. Seguimos yendo a la plaza. Y no hubo una sola Azucena, hubo
Y hay cientos de azucenas ahora. General Ramón Camps, former chief of police of Buenos Aires, proudly claimed to be personally responsible for 5,000 disappearances. Usted no se olvide que estas señoras, que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. La mayoría de los desaparecidos, de los cuales nos ocupamos las Madres de Plaza de Mayo, no eran guerrilleros ni terroristas, eran simplemente disidentes ideológicos. Es decir, disidente ideológico en la Argentina significaba en esos años terribles no estar de acuerdo con la política, con las ideas, con la filosofía del gobierno militar. Juan José Cosi, a Navy pilot who was mistakenly tortured by his fellow military colleagues, bitterly denounced the military's actions during the Dirty War. Yo nunca tuve que matar, pero he charlado con gente que ha matado. Y era gente que estaba tan bien preparada, ideológicamente, o sea, tan bien controlada, hasta en su forma de pensar, de que creía que estaba todo bien. Le doy un ejemplo. Una vez estábamos en el casino mirando televisión y aparece un periodista reporteando un médico donde ese médico denunciaba que había hambre en Tucumán, que habían chicos que estaban muriendo por inanición, ¿no? Muy bien. El grito general, o sea, de todos los que estábamos ahí en el casino, era de que ese hombre era subversivo. Si dicen que son subversivos, que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. The military junta broadcast this film to end all accusations of its involvement in the disappearances. Their rationalization was that the government had been fighting a civil war, and the large numbers of subversives justified the secrecy of their actions. The junta claimed that between 1969 and 1979, 21,642 terrorist acts had been reported. They said that this figure was proportionate to the numbers of alleged subversives who, at their peak, had 25,000 sympathizers, out of which 15,000 were individuals who were trained and ideologically prepared to kill. Ideológicamente fanatizados para matar. Si acá en el país hubiesen estado, ya le digo, 1.500 hombres, guerrilleros natos, o sea, preparados y armados, como se decía que estaban, y créame, yo pienso, como militar que fui, y conociendo la capacidad de mis compañeros, todavía estamos en guerra. No había tantos. Lo que pasa es que acá se atacó de una manera muy mal. Si un compañero mío tenía problemas con el vecino, ese vecino pasó a ser guerrillero después. O sea, todos los problemas personales que tenían, algunos, le aclaro, no todos, porque hay algunos que participaron de una manera limpia dentro de lo que se le puede, lo poco que puede ser limpio en este tipo de guerra. Pero todos canalizaban sus problemas personales a través del accionar de los grupos de tarea. Aquel que necesitaba un televisor, lo conseguía. Aquel que necesitaba dinero, lo conseguía. Y fíjese en la opulencia que viven ahora. Cualquier persona se da cuenta de que con un sueldo no pueden llegar a tener lo que se tiene ahora y todavía estar en actividad. Mitad de la carrera, a lo mejor todavía. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. No la vi la picana, pero la sentí. Pusieron picana en el seno y en el bajo vientre. Ahí comprendí por qué los chicos
se mataban antes de llegar a la tortura, porque realmente la fuerza física no se puede medir hasta que uno experimenta en su carne ese dolor agudo. Es como si te sacaran parte de tu cuerpo sin una anestesia. Lo único que me preguntaron eran ¿dónde estaba Martín? ¿Dónde estaba Martín? Después de eso, te digo que me llevaron a la celda. Calculé que era de 1 metro por 1,50 metros, tenía un banco de piedra y por un momento creí que me enloquecía. Yo veía mi sillón, veía a mi perra y yo dije, si yo no veo nada, creía que estaba realmente, que iba a enloquecer. Si seguía con los ojos vendados no sé lo que hubiera pasado. Me torturaron psíquicamente hasta último momento porque me dijeron que nuevamente me iban a llevar a la cámara de tortura. Pero no, gracias a Dios no fue así. Cuando escuché la voz de mi esposo, dije, bueno, ahora de aquí nos matan. Pero no, nos liberaron. Y el 20 de enero yo me encuentro con Martín, porque él se entera que a mí me habían torturado. Nos encontramos en una esquina, se abraza, nos abrazamos y llora conmigo y me dice, sos lo más puro, vieja, y te tocaron a vos. No lo creía de la tortura. Realmente la tortura no la concebía en gente civilizada. Fue la última vez que vi a Martín. Bueno, para deshacerse de los cuerpos habían distintos métodos. Uno de ellos eran los famosos vuelos, que ahora se le llama vuelo sin puerta. Se empleaban, yo conozco los casos de los aviones DC-3, son los Douglas DC-3, son americanos. Cuando iban a arrojar a esta gente, le inyectaban una droga. Había un señor que se lo conocía por el nombre de guerra, el doctor. Este hombre era el que inyectaba a todos los que iban a ser arrojados. Esta droga los atontaba. Entonces, en pleno vuelo, el mecánico y este hombre, el mecánico los ayudaba a veces, arrojaban los cuerpos al agua. El otro método que conozco, que lo denuncié con nombre y apellido también, o sea, el ejecutor de este trabajo, era una quinta de Seiza, donde esta quinta tenía un horno. Ahí un señor que se llama Lanza, Ricardo, que después se tuvo que retirar por loco, o sea, quedó mal psíquicamente. Tenía que seccionar los cuerpos porque no entraban los cuerpos en el horno entero. Los seccionaba y los quemaba. Este hombre era un excelente hombre. Yo lo tuve como compañero de escuadrilla en la Escuela de Aviación Naval. Era un hombre con una muy buena familia. Él era una excelente persona. This building was one of 309 illegal detention centers where the disappeared were subjected to constant torture until their final transfer, a euphemism for their death. Many pregnant women gave birth in these centers under degrading conditions. Their babies were taken away and given to military families without their relatives' knowledge. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen nuestros hijos. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. Que digan dónde están. Los niños secuestrados. Que digan dónde están. The grandmothers of Plaza de Mayo also organized to demand the return of their grandchildren. Que digan dónde están. Los niños secuestrados. Que digan dónde están. Eso que uno no puede pensar, que la gente pueda reunirse alrededor de una mesa para planear cómo castigar, cómo torturar, cómo hacer desaparecer un ser humano. ¿Quién puede pensar que eso se planifique alrededor de una mesa? Nadie. ¿Quién organizó todo esto? O sea, por lógica se piensa en la cabeza. Era el almirante Macera. El almirante Macera estaba en contacto directo con los grupos de tarea. Tal vez él, las primeras órdenes, digo tal vez, las primeras sí estoy seguro las impartió en forma directa. Las otras órdenes después, o sea, con posterioridad, ya las canalizaba a través de su escuela de mecánica, a través del almirante Chamorro, que era el director ahí. Admiral Macera, a graduate of the Inter-American Defense College in Washington, D.C., was head of the Navy. Nuestro gobierno no hay niños desaparecidos.
According to my reports and my government's reports, no, there aren't any missing children. But our government is trying in every way to clarify the position of these missing people. Obviously, some of these people died in the war, but the government is trying to find out what happened to each one of them. Poco antes del Mundial de Fútbol 78, íbamos caminando las madres después de nuestra habitual marcha en la Plaza de Mayo, a lo largo de la calle Florida, cuando de pronto yo me vi rodeada por un grupo de policías o personal de seguridad civil que me arrastraron a un costado tratando de introducirme en un patrullero. Naturalmente yo sabía que eso significaba desaparecer. Si yo desaparecía, nadie iba a poder ocuparse de mis hijos, puesto que yo soy viuda, soy la única en familia, no sé si tengo que decir la única sobreviviente quizá. Había 2 o 4 individuos que me tomaban de los brazos, las piernas, qué sé yo. De pronto oí la palabra imagen y me soltaron. Y un policía de uniforme, un oficial de policía de uniforme, se ve que había dado la orden de que me soltara porque ya se había reunido cerca muchos extranjeros que estaban a raíz de que pronto iba a ser el Mundial de Fútbol. At a cost of $500 million, the junta hosted the 1978 World Soccer Cup to divert public attention from Argentina's economic problems and the government's growing reputation of abusing human rights. La gente feliz disfrutaba ese mundial y yo con mis lágrimas, pensando qué gente indiferente, somos argentinos. Se han llevado a jóvenes y los demás siguen festejando como si estuvieran de fiesta. While the soccer games were underway, the kidnappings increased daily. Meanwhile, in the streets of Argentina, life seemed normal. The government campaign of silencing the population had succeeded. In the churches, the mothers continued their appeals to religious leaders to use their influence and find out about the fate of their children. Fuimos a ver a un obispo en el observatorio astronómico, se llamaba Quiroga, y la reconfortación espiritual que nos dio fue que dijo, haga de cuenta, señora, que su hijo tomó un avión y que cayó al Río de la Plata. Y yo dije, padre, esa es la reconfortación espiritual. Y me dice, piensa en la Virgen María. La Virgen María tuvo a su hijo en sus brazos después de muerto. Nosotros no tenemos ni los huesos ni sabemos qué fueron de nuestros hijos. The president of the Mothers of Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, lost 3 children. Bueno, el papel de la Iglesia en Argentina, sobre todo de la cúpula de la Iglesia, ha sido nefasto, porque con su silencio hizo que desaparecieran, que siguieran desapareciendo los jóvenes, porque nosotros les reclamábamos que alzaran su voz y no lo hicieron. Hay Iglesia que ha apoyado, pero han sido de 83 obispos, solo 3 los que apoyaron la lucha de las madres. O sea que la Iglesia en general ha sido muy cómplice del proceso, ¿no? Las madres en general que han acudido a la conducción, a las instituciones, a lo que podríamos llamar el establishment judío comunitario argentino, se sintieron siempre muy defraudadas, muy solas. La conducción comunitaria organizada no fue lo suficientemente enérgica sobre el tema. Todo lo contrario, aparentemente por compromisos de algunos dirigentes, hasta trató de mejorar la imagen del gobierno militar, de esta dictadura militar, que estaba realmente desprestigiada en todo el mundo, asegurando de que no había discriminaciones de tipo religioso o racial, cuando en verdad sí las había. Hay pruebas, muchísimas, declaraciones de judíos y no judíos, algunos de los cuales han sido liberados de campos de concentración, de que los judíos han sido tratados infinitamente peor.
las cruces esvásticas, los retratos de Hitler, los insultos, eso era lugar común. Si al no judío lo torturaban, al judío lo torturaban 3 veces. Una de las pocas personas que nos ofreció todo su apoyo fue el hoy Premio Nobel por la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Cuando salió de la cárcel, nos acercamos a ofrecerle nuestro apoyo y él desde ese momento también brindó el suyo con toda generosidad. The mothers approached world leaders, hoping that they could pressure the Argentine government into giving them information about their children. Si yo estoy aquí sentada en esta silla hablando con ustedes es justamente por los movimientos de solidaridad europeos y de todo el mundo, que levantaron su voz cuando nos llevaban tantas veces detenidas, que tuvimos apoyos de las embajadas. Hemos sentido el apoyo de Holanda de una manera muy especial, ha sido el primero en que sus mujeres se han movilizado, que nos han visitado. También Canadá, Italia, Francia, con sus movilizaciones frente a la embajada de allá 5 años, que las van haciendo todos los jueves, España, y nos han apoyado porque hemos comprado las 2 casas, la primera que era más chica y esta ahora con el apoyo muy generoso. At their center in Buenos Aires, the mothers met weekly to organize their protests and provide for needy grandparents who were left to take care of the children of los desaparecidos. Me ayudan, demasiado me ayudan. En la ropa y en el dinero. No compro cuadernos. Para ella, para los hijos y para mí también. Para todos nos dan. Esta Yo no voy a... Esto es ropa que viene de ahí, de las madres. Y los chicos que se andan poniendo es todo que me dan de las madres. Through the mothers' efforts, the stories of the concentration camps and disappearances became known worldwide. Still, many Western democracies kept selling arms to Argentina. The United States was a leading supplier until President Carter's human rights campaign began in 1977. Over 3,000 Argentinian officers were trained at the School of the Americas in Panama. An American colonel explained the role of the school. The School of the Americas is a recognized U.S. Army service school. It's a field operating agency for the Deputy Chief of Staff of Operations, Department of the Army, and it's designed to present U.S. Army doctrine, tactics, and techniques to students from Latin America. And there are, as you well know, countries that do not agree with our foreign policy or our foreign interests. And if we in the United States are not willing to assist Latin America with its problems, then the possibility exists that we can lose all of Latin America. In 1976, Amnesty International sent Father Robert Drinan, a Massachusetts congressman, to Argentina. I think it's essential to cut off all types of military training that we give to the internal security forces of all of Latin America, particularly the Southern Cone, because we are, in effect, with American money, ensuring that General Videla and people like Pinochet in Chile are, in fact, with our money, getting the resources to protect the internal security, which means to repress the people, keep the dissidents in jail, and cause other people to disappear. In 1977, President Carter met General Videla and demanded information on the disappearances. Despite Videla's assurances that they would end soon, the illegal detentions continued. President Carter then sent Patricia Darien, Assistant Secretary of State for Human Rights, to investigate rights violations in Argentina. The government of Argentina didn't know what to do about me. They were extremely uneasy and nervous. They had not dealt with a woman before. They thought that I was going to be a pushover, and that when they showed me their book and gave me their spiel, including the whole history of the Argentine people,
that I would then say, oh, well, I understand. So when I didn't, when I was very cold and polite, but very matter-of-fact and tough about details, they really were having a hard time trying to decide what to do. So they followed me everywhere. I know that government officials with whom I spoke were horrified for me to lean across a table like this and say, we know you're torturing people in the Navy Mechanical School. We know that these are the forms of torture you use, and name them. And it made an awkward situation for people who really thought that they were empowered to do anything they wanted to do. And I had heard about the mad women of the Plaza de Mayo, and they were essential to see, because in a situation where you have a government which is killing people and leaving their bodies on the street and dumping them in garbage cans and trying in every way to terrorize the population, somebody in the place has got to have the courage to risk everything, life, property, work, and say, no, this is wrong. In 1982, Argentina was on the verge of bankruptcy. To regain public support, the generals appealed to Argentinian patriotism by invading the Falkland Malvina Islands. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. The military didn't expect the British to travel over 10,000 miles to defend the islands. They miscalculated. With defeat, the fear of the military faded. The people took to the streets to demand the recall of the generals. The junta was forced to hold elections. Dr. Raúl Alfonsín, a civilian, was elected the new president of Argentina in 1983. President Alfonsín's government inherited the worst economic crisis in Argentinian history, with a $43 billion external debt, in addition to the responsibility of bringing to justice the military men involved in the disappearance of 30,000 people. Ahora juntos, ahora Argentina. In an atmosphere of freedom in the new democracy, the mothers were finally recognized in their own country. The mothers' campaign for their missing children was now joined by young people who no longer feared becoming victims themselves under the new government. The mothers proposed a bill in Congress
to create a commission with the power to judge the military for its crimes. When Congress reconvened, the mothers watched the bill be defeated because legislators felt it would destabilize the new government. One of the mothers present in Congress was Nora Cortiñas. Escuchamos muchas voces desde el gobierno que dicen que vamos a desestabilizar, que es lo mismo que antes decía que éramos subversivas, ¿no es cierto? Lo mismo que antes una persona que se quejaba era subversiva, bueno, ahora una persona que se queja se dice que quiere desestabilizar al gobierno. Porque justamente los criminales que no quieren enfrentar a la justicia pretenden dar una imagen de las madres como de enfrentamiento con el gobierno. Y eso es falso. No hay esa oposición. Simplemente exigimos que el gobierno haga justicia. Instead of forming the commission the mothers wanted, the president named writer Ernesto Sabato as head of another commission that would only investigate the disappearances. Madres de Plaza Mayo han desempeñado un papel heroico durante todos los años más terribles de la dictadura. Han constituido un ejemplo de resistencia civil. Ahora, terminada la dictadura, instaurado el gobierno civil, el panorama es totalmente distinto. Ahora que aparezcan con desaparecidos. Estábamos investigando eso. Y la justicia en una democracia no es instantánea. Sea como sea, nuestra misión no es juzgar. La comisión reúne elementos y envía a la justicia. Porque el presidente ordenó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas enjuiciar a todos los miembros de las juntas militares de estos 7 años. ¿Tiene algo para decir, general? ¿Algo para decir, general? ¡Asesino, guacho! ¿Quién va a confiar de que los propios militares que actuaron en la represión juzguen y condenen a otros militares que hicieron lo mismo que ellos? Nadie puede confiar en eso. Si alguien que torturó y asesinó no puede juzgar a otro que hizo exactamente lo mismo que él. Esa es lo único que yo le puedo decir a la gente. Minister of the Interior Antonio Trócoli responds to the mother's demands. Las madres de Plaza de Mayo están cargando con un dolor legítimo, que nosotros lo comprendemos, y desde que ocurrieron estos episodios están clamando por la justicia, por la verdad. Nosotros las acompañamos en el dolor, pero no siempre podemos tener respuesta para estos reclamos que ellas formulan. Dr. Emilio Mignone became a leading human rights activist when his daughter disappeared. La información sobre el destino de los detenidos desaparecidos la poseen las Fuerzas Armadas. La niegan, pero la tienen. Y más concretamente los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y más concretamente todavía el Servicio de Inteligencia de Ejército, que está ubicado en el cruce de la avenida Callao y la calle Viamonte. Si usted pasa por allí va a ver un edificio extraordinariamente protegido. Yo no sé si sigue estando allí. Lo que sí nos consta por las declaraciones de centenares de presos clandestinos sobrevivientes es que de cada detenido luego desaparecido se hacía un dossier con fotografía, con sus datos personales y con su destino final. Estos dossiers seguramente han sido destruidos previamente microfilmados. Con las técnicas modernas, las Fuerzas Armadas no creo que hayan destruido estos elementos, porque ellos se preparan siempre para el futuro, de acuerdo a la modalidad de las Fuerzas Armadas. Además quedan los testimonios de las víctimas que han sido liberadas e inclusive de los propios secuestradores. Alicia Partnoy, a survivor of an Argentinian concentration camp, now lives in Washington, D.C. with her young daughter. Esa tarde nos trasladaron al campo de concentración. En ese lugar, bueno, lo que no me voy a olvidar nunca es el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 22 años, el 7 de febrero. Trajeron a un grupo de gente, a unos 4 jóvenes ese día, y por eso pusieron música, decían que era para festejar mi cumpleaños. Me dejaron sentar en la cama ese día
Y también trajeron queso y dulce, una cosa rarísima. Ellos cuando detenían gente nos traían buena comida, porque decía que nos teníamos que alegrar de que hubieran detenido más gente. The Diaz children, whose parents disappeared, are cared for by their grandparents. Vinieron, a mi mamá la sacaron en camisón como estaba y a mi papá así, hicieron poner ropa de trabajo, le pegaron. Miro vino y le digo, ¿a dónde se le van a llevar? Me dice, a vos no te tiene que importar. Después, así tapado la cabeza, empecé a llorar porque escuchaba los golpes que le daban a mi papá. Y mi mamá le daba el pecho a ella, después le pegaron acá en la nuca, así, con esto, así. Y se cayó mi mamá y la llevaron, le pusieron zapatos y se fueron todos. El coche había hasta la esquina, un montón de coches. Había un camión era parecido al ejército. En primer lugar, nosotros no vamos a enjuiciar a las Fuerzas Armadas como instituciones de la República. Estamos enjuiciando y hemos mandado a proceso a las altas responsabilidades que han conducido el proceso de represión utilizando una metodología aberrante que condujo a los excesos en esta larga y sombría noche que vivió la República. Pero preservamos a las Fuerzas Armadas, las queremos reencontrar con las mejores tradiciones sanmartinianas argentinas, porque son el sostén de la soberanía nacional y, consecuentemente, no son las responsables, como instituciones, de esta orgía que se vivió en este último tiempo. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los ministros del proceso. Los militares no se han retirado del todo. No se han retirado ni se piensan retirar, evidentemente, por las declaraciones que uno está escuchando y por las maneras que ellos tienen de reacción. En la Casa de Gobierno hay un gobierno constitucional. Nosotros todavía no tocamos la democracia. La democracia se hace en un país donde durante 50 años hemos tenido más periodos militares y de gobierno de facto que gobiernos constitucionales. Realmente un ejercicio de la democracia no hay. Entonces, eso es una lucha muy larga, va a ser muy larga para nosotros, porque es ver crecer, primero una generación que tiene ahora la edad de nuestros hijos, y luego todos estos niños que nos rodean, que van a ir creciendo y que hay que protegerlos de estos sistemas. Y cómo es denunciando y haciendo que la justicia no deje en la impunidad todo lo que ha pasado. The Alfonsín government gave the military high court more than 6 months to try the 9 junta leaders. When they refused to render a judgment, a civilian federal court took on the case. By August 1985, out of the thousands of accomplices, only the 9 junta leaders, Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Rafinha, Galtieri, Anaya, and Lamidoso were still being tried by the civilian courts. The verdicts, which can result in sentences from 10 years to life in prison, are expected in 1986. Polls show that most Argentinians would rather forget, yet the mothers still continued to demand trials for all the guilty. Y es muy importante público y oral, porque cada día, cada vez que abrimos el diario, todos los argentinos nos encontramos con el horror, con hechos que avergüenzan a la humanidad. No es posible que se alegue, como se pretende, la obediencia debida, que se cometieron crímenes porque se obedecieron órdenes. Si a mi hija la arrojaron al mar, yo no puedo aceptar que el que la haya arrojado al mar y sea responsable último de su desaparición física, alegue en su defensa que obedeció una orden.
Yo siempre lo espero. Yo cuando escucho pasos, pienso que debe ser mi hijo y no he perdido las esperanzas. Pienso que mi hijo ha sido tan bueno, tan noble, tan útil a la humanidad, que mi hijo tiene que volver. Nosotros sus padres un poco tarde lo comprendimos. Pero yo aprendí de mis hijos. Es la experiencia mejor que tengo. Mis hijos vivían para la comunidad. Yo no vivía para la comunidad, yo vivía para mi trabajo. Hoy pienso igual que mis hijos. Probablemente tenían razón ellos y yo no. Creo que me sentaría a sus pies, la miraría, la acariciaría, porque sería como tocar el cielo con las manos si me la dieran. Y pensando que mi marido ha desaparecido voluntariamente, porque tenía en el meollo de su sensibilidad esta hija, yo sufriría muchísimo que no la viera, pero yo sé que él en alguna forma sentiría que yo la estoy teniendo tomada de las manos. Nada más. Por favor, pongámonos de a 6 para poder marchar. No nos quedemos detenidos, por favor. Por favor, de a 6. De a 6 o de 8, pero